Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Es una bendición en este primer domingo de este mes podernos reunir en la presencia de Dios para recibir una vez más la instrucción de Dios sobre nuestras vidas, para ser llenos de la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Y sé que hoy el Señor nos va a hablar de una manera especial. Nos va a bendecir con su presencia y con su gloria. Y yo bendigo a todos los hermanos que se encuentran conectados en este momento. Que la gracia de Dios les bendiga. Y quiero comenzar con una oración. Bendito Padre, queremos darte gracias en este momento, Señor. Porque yo sé que tú estás en este lugar, bendito Rey. Porque tú eres real, Señor, el Dios del universo. Y a ti hemos venido a darte gloria, honra, alabanza y adoración. Porque solamente tú eres Dios, el Dios de nuestra vida, a quien anhelamos, a quien bendecimos y a quien adoramos, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que estamos necesitados de ti cada día, necesitados de tu presencia, Señor, porque nuestra alma, Señor, clama por ti, porque nuestro espíritu, Señor, quiere llenarse de tu gloria y de tu presencia. Y por eso pedimos que en esta mañana, Señor, traigas una visitación especial, que fluyas a través de este medio de comunicación y que tu pueblo sea bendecido de una manera especial. Señor, gracias, porque tú tienes el control de todas las cosas. Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar. Espíritu Santo de Dios, llénanos. Ven a nuestras vidas, Señor. Desciende con tu poder. Envía tu aliento de vida a este lugar. Espíritu de Dios, tú siempre eres el invitado de honor. Eres tú quien puedes exaltar al Padre y exaltar al Hijo. Derrama esa unción bendita de sanidad. Derrama esa unción de milagros. Derrama esa unción de liberación, para que cada oyente, Señor, pueda recibir tu gloria de una manera especial en esta mañana. Que la gracia de Dios, que la gracia de Cristo y del Espíritu de Dios esté, Señor, con tu pueblo. Oh Señor bendito, gracias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, es una bendición poder estar en la presencia de Dios. Y hemos estado tocando una serie de temas desde el miércoles pasado, titulada Ministrando al Señor. Y hemos aprendido mucho en los temas del miércoles pasado, en el tema del viernes, y hoy voy a terminar esta serie de 3 temas, Ministrando al Señor. Y simplemente quiero decirles que si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos aprender a practicar la presencia de Dios, que es estar tiempo delante de Dios para aprender a adorarlo. En el Antiguo Testamento, Israel no tenía libre acceso a la presencia de Dios. El pueblo llegaba hasta el atrio exterior, los sacerdotes llegaban hasta el lugar santo, y el sumo sacerdote de Israel entraba una vez al año al lugar santísimo, y eso que con sangre. Pero cuando Cristo murió, lo cambió todo y abrió el acceso para que toda persona a través de Cristo pueda entrar a la presencia de Dios 24 horas al día para adorarlo. Ahora Dios se nos ha revelado como nuestro Padre. Dios nos ha llenado de su Espíritu Santo y ahora tenemos una comunión íntima con Dios. Por eso ya no adoramos de acuerdo al modelo del Antiguo Testamento.
Porque ahora, mis hermanitos, nosotros no nos acercamos a un tabernáculo, ni nos acercamos a un templo, sino que nos acercamos al mismo trono del Dios Todopoderoso. Estuvimos hablando de lo que es la adoración. La adoración es simplemente amar a Dios por lo que Él es. Es el reconocimiento de lo que Dios es, y lo hacemos no por lo que nos da, sino porque Dios es grandioso, maravilloso, por su carácter, por su persona, por su presencia. Así podemos resumir la adoración. También, mis hermanitos, estuvimos viendo la palabra ministrar, y ministrar significa servir a Dios. Y nuestro servicio a Dios prácticamente es la adoración. Lo que nosotros le podemos dar a Dios más que cualquier cosa es adoración, que tiene que ver con postrarnos, que tiene que ver con reconocer quién es Él, que tiene que ver con su gloria. Quiero comenzar con Mateo 4, versículos del 8 al 11. Mateo 4, del 8 al 11, dice lo siguiente: Otra vez les llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y le dijo, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí encontramos la tentación de nuestro Señor Jesucristo. El diablo le dijo a Él dos cosas: si te postras y me adoras, entonces te entrego los reinos del mundo. Y la respuesta de Jesús fue: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Aquí se nos enseña que la adoración tiene que ver con postrarse ante Dios. La adoración tiene que ver con humillarse, con arrodillarse, con tirarse al piso, con levantar las manos, con reconocer quién es Él, su gloria, su grandeza, su autoridad, sus hechos. En la adoración reconocemos que Él es el único Dios, el creador del cielo y de la tierra. En la adoración entendemos que no hay otro Dios a quien adorar. Por eso, cuando una persona no conoce al Señor, va a adorar otras cosas que no son el Señor. Estuvimos viendo también en los cultos pasados que Dios en Israel quería que toda la nación fuera un pueblo de sacerdotes. Un sacerdote es un ministro de Dios, es alguien que sirve a Dios. Pero a causa del pecado del becerro de oro, en Éxodo 32, Dios ya no escoge toda la nación como sacerdotes, sino que Dios escoge una tribu, la tribu de Leví, para que sirvan a Dios, para que carguen el arca del pacto, para que estén en su presencia, lo adoren y lo ministren. Y siempre que los levitas estaban ministrando a Dios, la Biblia dice que Dios nunca se apartó de Israel. Ni el fuego se fue, ni la presencia de Dios, ni la gloria de Dios, porque había una tribu que ministraba al Señor. En el Nuevo Testamento se nos enseña que ahora nosotros, a través del sacrificio de Jesucristo, hemos sido reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, o un reino de sacerdotes, para que estemos al servicio de Dios. Y en Hebreos 13 se nos dice que nuestro servicio es la adoración, el fruto de labios que confiesen su nombre, sacrificio de alabanza. Y cuando adoramos a Dios, lo estamos sirviendo como sacerdotes del Dios vivo. Estuvimos viendo también, mis hermanitos, el ejemplo acerca del profeta Samuel, un pequeño niño que fue ofrecido a Dios para su servicio. Y dice que mientras que él estaba en el tabernáculo, el niño aprendió a ministrar a Dios. Y la voz de Dios se había perdido de Israel, pero a través de este pequeño niño, la voz de Dios volvió a Israel, lo profético volvió a Israel. ¿Por qué? Porque un niño adoraba, ministraba, servía y adoraba a Dios en su presencia. Estuvimos viendo también el ejemplo de Salomón cuando terminó el templo, y cómo cuando terminó el templo hicieron sacrificios e hicieron muchas cosas, pero la presencia de Dios no descendió.
hasta que los sacerdotes comenzaron a adorar a Dios con canto, con instrumentos de música. Ahí descendió la presencia de Dios y llenó la casa de una manera especial, porque la adoración trae la presencia de Dios. Vamos, mis hermanitos, para Apocalipsis capítulo 5, y vamos a comenzar el tema de hoy en Apocalipsis capítulo 5. Versículo del 9 al 13. Apocalipsis 5, versículos del 9 al 13. También el llamado del apóstol Pablo fue cuando la iglesia de Antioquía en Hechos 13, 1, 2 estaban ministrando al Señor en ayuno. La iglesia se había reunido para adorar a Dios y esperar en su presencia a ver qué es lo que Dios quería. Y Dios habló y dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y así fue el llamamiento del apóstol Pablo a través de ministrar al Señor. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 13, dice lo siguiente. Apocalipsis 5, del 9 al 13, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 13, y dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En Apocalipsis capítulo 5 se nos habla de cómo es el sistema del cielo. Es un sistema de adoración. Es un sistema creado para la glorificación de Dios. Hay un servicio especial donde los ángeles, arcángeles, serafines y querubines adoran al Señor continuamente, donde los 24 ancianos también le adoran. Pero en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, dice que se derraman los juicios de Dios sobre la tierra. En el versículo 9 y 10 dice que Cristo es el Cordero de Dios digno de abrir los sellos, los juicios de Dios. Y la Biblia nos enseña que mientras que estos seres están adorando a Dios en el cielo, se desatan los juicios de Dios en la tierra sobre los impuros, sobre aquellos que rechazaron la salvación del Señor. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanitos? Que la adoración y la alabanza desata el juicio de Dios sobre nuestros enemigos. Mis hermanitos, Satanás es tu enemigo, los demonios son tus enemigos que te quieren perjudicar, afectar, enfermar, oprimir y destruir. Pero mientras nosotros estamos adorando y glorificando a Dios, Dios se va a encargar de nuestros enemigos. Dios se va a encargar de aquellos que te quieren hacer daño. Dios se va a encargar de aquellos que te están persiguiendo. Pero lo que tú tienes que hacer es aprender a adorar a Dios, porque en el cielo, mientras se adora a Dios, los juicios son derramados. Lo mismo, cuando nosotros adoramos al Dios del cielo, entonces los juicios de Dios serán derramados en nuestros enemigos. Y tú no lo tienes que pedir en oración, es algo que simplemente Dios hace. Es algo que simplemente Dios hace. Y en la Biblia hay varios ejemplos, como en Daniel, el capítulo 7, versículos del 9 al 11, no lo vamos a leer. Pero en Daniel capítulo 7, el versículo 9, se nos habla del anciano de días que se sienta en su trono. En el versículo 10 se nos habla que los ángeles comienzan a adorar y a ministrar a Dios. Y en el versículo 11 que se derrama el juicio de Dios sobre el reino del anticristo. Porque cuando adoramos a Dios correctamente, la presencia de Dios desciende de una manera especial y Dios comienza a encargarse de nuestros enemigos. Debemos entender, mis hermanitos, que hoy existe mucha música cristiana,
Pero el que se diga que la música es cristiana no quiere decir que toda la música cristiana es adoración. Porque es que hay música que verdaderamente ministra la gloria de Dios. Hay música que verdaderamente nos ayuda a acercarnos a Dios. Y hay otra música que simplemente entretiene. Por ejemplo, existe la música rock cristiano, la salsa cristiana, el reggaetón cristiano, el merengue cristiano. Ese tipo de música no alimenta al espíritu. Ese tipo de música simplemente pues afecta es tu cuerpo se mueve, hay una euforia, pero ese tipo de música nunca traerá la presencia de Dios. Y tiene letra cristiana. Y es una música que puede sonar muy bien al oído. Pero la adoración es diferente. Cuando se usa ese tipo de música que yo dije para adorar a Dios, la gente la va a cantar, la van a ministrar una y otra vez, pero nada va a pasar. La presencia de Dios no se va a manifestar. Mientras que cuando usted aprende a adorar a Dios con verdadera música de adoración y de alabanza, la presencia de Dios va a descender. Entonces es importante que comprendas eso. Que debes de toda la música que tú tienes escoger música que sea verdaderamente adoración. Gracias a Dios que hoy tenemos mucha música. Y por internet mucha música instrumental cristiana. Y hay música que es muy linda, que podemos adorar al Señor y bendecirlo. Y estaremos experimentando la presencia y la gloria de Dios sobre nuestras vidas. En tiempos pasados, mis hermanitos, yo visitaba una iglesia que quedaba cerca de la ciudad de Manizales. Y había un jovencito en ese tiempo que tenía una iglesia muy grande de miles de personas. Pero algo que él tenía en esa iglesia era un grupo de alabanza espectacular. Buenos músicos, cantores y cantoras, pero era gente que estaba entregada al Señor, servían tiempo entero al Señor. Y yo recuerdo que cuando íbamos a las campañas, a los jueves de milagros, a esa iglesia, llegábamos como a las 5, el culto era a las 7 y ya habían colas para entrar al lugar. Pero desde afuera, antes de entrar al lugar, sentíamos que el equipo de alabanza estaba ya cantando al Señor. 5:30, 6 de la tarde, para el culto pues a las 7. Las puertas las abrían como a las 6, 6:15. Y cuando entrábamos, ya el equipo de alabanza llevaba media o una hora adorando al Señor solos. No había gente, simplemente estaban adorando, ministrando la presencia de Dios. Y cuando entrábamos a ese templo, el pelo se nos colocaba como de gallina. Sentíamos la presencia de Dios, se sentía la solemnidad, la presencia de Dios. Íbamos, nos ubicamos en el puesto y simplemente el ambiente de adoración nos llevaba a cerrar los ojos, a arrodillarnos mientras que se llenaba el lugar y comenzábamos a acompañar al equipo de alabanza en adoración sin ellos decirnos canten con nosotros. Luego comenzaba ya la adoración y la alabanza, hermano, y las lágrimas se venían, las personas ministradas por el poder de Dios. Salía luego el predicador, se daba tremendo tema de Dios corto, de media horita, un poquito más, y luego ministraba y venían las sanidades, los milagros, las liberaciones. Y yo fui testigo de esa gloria de Dios que se desató a través de la verdadera adoración a Dios. Aquí en el año 98 en Manizales vinieron de la iglesia Avivamiento en Bogotá con el pastor Ricardo Rodríguez y estuvieron en el teatro Fundadores. Y no se me olvida, mis hermanitos, que ellos venían con su coro y con su equipo de alabanza. Pero cuando se entraba al lugar, por la alabanza y la adoración, la gente sentía la presencia de Dios. Cuando de repente uno era sano por un lado, otro dejó su caminador y la gloria de Dios descendió, pero es porque la alabanza y la adoración tienen un poder sobrenatural. Y si algo quiere Dios es que su pueblo aprenda a adorarlo, que aprenda a bendecirlo, que aprenda a exaltarlo para que la presencia de Dios se haga tangible. La adoración atrae al Espíritu Santo. La adoración atrae la gloria de Dios. El ministrar al Señor hace que Dios se muestre. Existió una predicadora llamada Kathryn Kuhlman hace muchos años.
Murió como en el 75. Pero ella en cuestión de 20 años predicó a más de 100 millones de personas. Y si algo caracterizaba su ministerio es porque ella tenía una frase que decía: yo creo en milagros. Pero la clave para ella traer la presencia de Dios era que en las campañas que ella tenía en cualquier lugar había un equipo de alabanza y de adoración. Y ministraban suavemente con un piano y ministraban. Y ella salía a cantar y no tenía una bonita voz. Pero ella entendió que cuando salía a ministrar y a cantar, no lo hacía para la gente, sino para Dios. A ella no le importaba la multitud para nada. Ella simplemente entraba a la presencia de Dios y la gente se le comenzaba a unir. Y con una voz que no era linda, y comenzaba a cantar: aleluya, aleluya, aleluya. Y toda la gente se le unía, porque eso es adoración. Alguien que adora al Señor y el resto que se le une. Hermanos, y de repente la presencia de Dios descendía. La gloria de Dios comenzaba a ministrar en aquel lugar, porque la presencia de Dios es una bendición, es lo más importante que tenemos. Y una cosa es nosotros cantar para ministrar a la gente o cantar para la gente, pero otra cosa es cantar para Dios. Una cosa es orar e interceder por los demás, pero otra cosa es adorar. Cuando hablamos de adoración, cuando hablamos de ministrar al Señor, nos referimos a estar en la presencia de Dios, esperando delante de Él, ministrando su gloria, su presencia, ocupándonos de Dios, no de su pueblo. El rey David fue un ejemplo, y él hace más o menos 3000 años creó un equipo de adoración, un equipo de alabanza, en los cuales habían parte de los sacerdotes y músicos principales, cantores, Asaf, Jedutún, Coré y otros que compusieron la mayor parte de los salmos. Y esa adoración que había en Israel era 24 horas al día, de turnos de 8 horas. Terminaban unos y entraban los otros a adorar 24 horas al día. Otras 8 horas, 24 horas al día. Y así fue por muchos años, y por eso la gloria de Dios estaba en Israel. Mientras que ellos estaban adorando, David estaba en la guerra y siempre venció. Ningún enemigo le pudo hacer frente al rey David por causa de la alabanza y de la adoración que se le daba al Dios del cielo 24 horas al día. Ahora, vámonos para Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a ver un ejemplo de estos, en los cuales se adora a Dios y la gloria de Dios desciende. Segunda de Crónicas 20, Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo del 1 al 6. Hay muchas cosas que del Antiguo Testamento cambiaron al Nuevo, pero lo que no cambió fue la adoración y la alabanza. Eso sigue estando eternamente, porque la adoración y la alabanza viene desde la eternidad pasada, en el presente y en la eternidad futura. Esta es la historia del rey Josafat, y vamos a leer el 20 del 1 al 6, y dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder
que no hay quien te resista. Esta es la historia de Josafat, rey de Judá. La Biblia se nos habla que venía un gran ejército en contra de él. Y dice que cuando Josafat se dio cuenta, él se llenó de temor porque el ejército lo superaba en número, lo superaba en armamento, lo superaba en todo. Y él tuvo temor. Pero Josafat, en medio de su temor, hizo algo. Fue y se inclinó, se humilló ante Dios, o sea, comenzó a adorar a Dios. Y el pueblo hizo lo mismo que Josafat, comenzaron a humillarse delante del Dios del cielo. Versículo 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat era un hombre humilde. Reconoció que no podía enfrentar ese otro ejército. Josafat reconoció que eran débiles. Él dijo: no hay fuerza alguna en nosotros, porque adoración es reconocer que Él es el grande y nosotros somos pequeños. Dios tiene toda la fuerza y nosotros somos débiles. Y él simplemente dijo: Señor, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestro rostro. Qué bueno, mis hermanitos, que cuando nos encontremos en una circunstancia donde no sabemos qué hacer, podamos ir a Dios y a decirle: Señor, no sé qué hacer, a ti vuelvo mis ojos, Señor, encárgate tú porque yo no puedo. Versículo 14 al 17. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Ellos estaban humillando y el Espíritu de Dios descendió y habló a través de un hombre y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta del Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios con vosotros. Oh Judá, Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con nosotros. ¿Qué sucedió aquí? Mientras Josafat y el pueblo se humillaban, la gloria de Dios descendió y un siervo de Dios comenzó a profetizar y le dijo: no tengan temor, la guerra no es de ustedes, la guerra es mía. Y eso te digo, mi hermano, tus problemas no son tuyos, son de Dios. Lo que tú puedes hacer, hazlo para resolver tus problemas, pero lo que no puedes hacer, déjaselo a Dios, porque Dios sí lo puede hacer. Él es todopoderoso, Él es grande y maravilloso. El versículo 18, cuando vino la palabra de Jehová, en el 18 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Cuando escucharon la palabra de Dios, Josafat y todo el pueblo, dice, se inclinaron colocando el rostro en el piso, quedaron así. Y dice, y adoraron, comenzaron a decir: porque tú eres grande, no hay otro como tú, porque tú eres bueno, Señor, y la fuerza está en ti. Gracias, Señor. Y ellos comenzaron a humillarse, postrados delante de Dios, y comenzaron a adorar. Pero luego dice que salieron para la guerra. ¿Y cómo lo hicieron? Versículos 21 y 22. 21 y 22 dice así: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen:
glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Escuchen esto, mis hermanos. La guerra que Dios mismo hizo se dio a través de la alabanza y de la adoración. Josafat se humilló con el pueblo, pero luego iban para la guerra. Y Josafat dijo: qué pena, ahora lo que hay que hacer, hay que colocar una cantidad de ministros que comiencen a adorar al Señor, que comiencen a tocar instrumentos y comiencen a alabar a Dios, y que digan: porque Él es grande y para siempre su misericordia. Y entonces, mientras que el ejército, los que iban para la guerra, salían, los otros estaban cantando y alabando y diciendo: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y mientras que salían y cantaban, Dios hizo la guerra e hizo que esas tropas enemigas se confundieran y se pelearon entre ellos y se destruyeron. Pero porque había un pueblo en adoración, porque había ministros que ministraban al Señor. Asimismo, si tú adoras al Señor, Dios hará que tus enemigos se confundan. Dios hará que Satanás, que los demonios, principados, potestades se confundan y no pueden hacer nada en contra tuya. Porque Satanás se levanta como un río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera a favor de ti. El Espíritu Santo está en control. Hermano, aprende a adorar a Dios. Hermana, aprende a glorificar a Dios y verás las victorias en esos problemas que parecen imposibles. Dios lo hará. Versículo 28 al 30. 28 al 30. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. Cuando los enemigos se confundieron y llegó a Israel para la batalla, se encontró que estaban muertos, tirados por aquella zona. Y entonces avisaron y se fueron a saquear todo lo que habían llevado, y fue un gran botín que trajeron a Jerusalén. Pero dice que no solamente en la salida fue con alabanza, sino que cuando Josafat volvió de la guerra, lo estaban alabando todavía, estaban adorando a Dios, estaban pasando horas enteras en la presencia de Dios, ministrándolo y glorificándolo, y Dios peleó por ellos. Y los pueblos de alrededor tomaron temor de Israel, de Judá, porque Dios estaba con ellos. ¡Qué maravilla, hermanos! Y Dios le dio paz a Josafat. ¿Quieres paz en tu vida? Aprende a adorar a Dios. Aprende a ministrar su presencia y su gloria. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Libro de Marcos, el capítulo 3, el versículo 13 al 15. Marcos 3, versículos del 13 al 15. Y dice así: después subió al monte y llamó así a los que quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12, pero escuchen lo que sigue: para que estuviesen con él. Lo repito: para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Cristo escogió 12 discípulos iniciales y los llamó. Pero nos dice la porción bíblica que Jesús los llamó para que estuviesen con él y luego enviarlos. Muchas personas quieren ser enviadas sin pasar tiempo con Jesús. ¿Qué nos enseña? Que lo más importante no es lo que hacemos para Dios, ni el ministerio, ni lo que hacemos con la gente y en la iglesia,
sino que lo más importante es ministrar a Dios, aprender a estar en la presencia de Jesús. Porque cuando tú buscas a Dios, cuando tú buscas a Jesús, entonces Él te va a llenar de poder y te va a capacitar para que luego puedas hacer la obra de Dios o la obra de Jesús. Hermanos, nada se compara a estar con el Señor. ¿Y qué es estar con Jesús? Es ministrarle, adorarle, dedicarnos a buscarle a Él, humillarnos ante su presencia. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la adoración. En muchos episodios que los discípulos estaban con Jesús, Jesús manifestó su gloria y los discípulos se postraron y lo adoraron. Porque Él es Dios, hermano, y Él quiere revelarse en nuestras vidas para que entendamos quién es Él. Hermano, Dios o Jesús llamó 12 discípulos para estar con Él. La pregunta es, ¿pasas tiempo con Jesús? ¿Tienes tiempo de comunión con el Espíritu Santo? ¿Tienes tiempo para adorar a Dios? Porque si no estamos buscando al Hijo de Dios, entonces lo que hagamos para Él no tendrá fruto, no tendrá resultado, o el fruto será muy mínimo. Pero si nosotros estamos buscando la gloria de Dios, estamos teniendo comunión con Jesucristo y con el Espíritu Santo, entonces el fruto de Dios será abundante. Porque iremos no en nuestras fuerzas, ni en nuestras capacidades, ni en nuestra sabiduría, sino que iremos en las fuerzas de Dios, en la sabiduría de Dios, en la gloria de Dios. Por eso necesitamos aprender a sacar tiempo con el Señor. Hermanos, a veces tenemos tiempo para todo, para comer, tiempo para los amigos, tiempo para pasear, tiempo para trabajar, tiempo para bañarnos, tiempo para todo, hermanos. Hasta para hacer locha o pereza, y no tenemos tiempo para el Señor. Eso es algo ilógico. Y el Señor, cuando nos llama para que primero estemos con Él. Y si nosotros estamos con el Señor Jesucristo, entonces Él nos va a ungir, su presencia descenderá de nosotros. Porque ¿qué trae la presencia de Dios? La adoración. Y al estar con Jesús, esa presencia nos llena continuamente. Por eso cuando hacemos la obra de Dios, luego debemos volver a Jesús para que vuelva y nos ministre su Espíritu. Después de que usted predique, después de que usted haga servicio a los demás, de que usted venga al culto, de que usted sea mujer, maestra de escuela infantil, que usted haga misiones, que usted vaya a evangelizar, después de todo lo que hagas para Dios, debes volver a Jesús nuevamente. Porque Jesús es la fuente. Los discípulos estuvieron con Jesús, Dios los llenó de su presencia y comenzaron a hacer la voluntad de Dios. Pero ellos volvían a Jesús nuevamente, porque el cristiano depende de Jesús 24 horas al día. Jesús dijo: yo soy la vid, el sarmiento de uva, y vosotros sois los pámpanos, las ramas. Y ustedes no van a llevar fruto a menos que las ramas estén unidas a la vid. Debemos estar unidos a Jesús a través de la adoración, a través de ministrar al Señor, a través de humillarnos, de postrarnos, de reconocer su gloria. Y cuando tú lo haces, el Señor siempre te mantendrá lleno para que tengas que dar a los demás. Y la Biblia dice que después que estuvieron con Jesús, iban a predicar con poder. Los enfermos eran sanos, los demonios salían fuera, la gente se restauraba, sus adversarios eran afectados por la gloria del Señor, pero porque ellos aprendieron a ministrar a Jesús, aprendieron a ministrar al Señor. Hechos capítulo 6, versículos 2 y versículo 4. Hechos capítulo 6, el versículo 2 y el versículo 4. Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículos 2 y versículo 4. El Señor Jesucristo ya había muerto y resucitado y se fue. ¿A quién acudían los apóstoles para tener comunión con Jesús? Al Espíritu Santo. Pero resulta que los apóstoles comenzaron a llenarse de mucho oficio en la iglesia y se convirtieron por miles
y los apóstoles estaban atendiendo a miles y a miles de personas y no les quedaba tiempo ni para respirar, y se fueron apartando de la presencia de Dios. Entonces los apóstoles decidieron hacer algo. Verso 2 dice así: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles comprendieron que lo más importante era la comunión con Dios, la comunión con Jesús. Y ellos estaban haciendo muchas cosas para Dios, pero estaban perdiendo la presencia de Dios. Y Pedro y los apóstoles llamaron a la multitud y le dijeron: escojan 7 que se encarguen de servir a las mesas. Para nosotros los apóstoles, dedicarnos al ministerio de la oración y de la palabra. Porque lo más importante para un cristiano es eso, es la oración y la palabra. Ellos le dieron la prioridad siendo los apóstoles. Ahorita, ¿qué será de nosotros, hermano? También debemos dar prioridad a orar, y dentro de la oración está la adoración y la palabra de Dios. ¿Cómo tú tienes comunión con Dios? Cuando tú lees la Biblia, cuando tú estás estudiando la palabra de Dios, cuando te sometes a ella, y cuando estás en oración, estás teniendo comunión con Dios. Estás adorando al Señor, estás ministrando al Señor, y Dios te está llenando. Pero los apóstoles mostraron que hay una prioridad en la oración y en la palabra de Dios. Hechos capítulo 16. Libro de Hechos capítulo 16, versículos del 22 al 26. Hechos 16.